amigos hispanoamericanos, me tomo un café con aguardiente del estado Trujillo, donde nació en Chejendé José Gregorio Hernández. De muy joven, tal vez como decía mi madre, que los andinos tenían la cabeza chata porque le decían que iban para Caracas, aunque eso más bien dice de la inteligencia del andino. El doctor José Gregorio Hernández va para Caracas y ahí empieza sus serios estudios de primaria y bachillerato. El doctor José Gregorio Hernández hace una especie de rural en su propio pueblo Chejendé, en Trujillo, y recibe un aviso de sorpresa de que venga para Caracas de uno de los asesores del presidente Rojas Paul. Recuérdense que Rojas Paul sustituye a Guzmán Blanco y a Linares Alcántara y que estaba interesado en el desarrollo de la medicina en Venezuela. Por cierto, Rojas Paul no era ni doctor ni médico, pero le encantaba todo lo relativo a la medicina, tal vez un médico frustrado, y de repente algunos de los ministros le daban una especie de ataque y decía, ay, la punzada y tal. Y entonces el doctor Rojas Paul, allí mismo, en la mesa donde se sentaba el gabinete, simplemente lo ocultaba. Pero todo era para jalarle mecate al doctor Rojas Paul. Ese término, jalar mecate, viene de que el Libertador, cuando estaba en su chinchorro, durmiendo la siesta, siempre se le paraba a alguien para jamaquearlo, es decir, para mover la hamaca, y en ese momento el Libertador concedía los ascensos y estaba encantado de la vida antes de entrar en el letargo de la dulce siesta. Uno de esos grandes jaladores de mecate fue ese decán Diego Ibarra, que además de familiar del Libertador, era el dueño de la hacienda Ibarra, donde más tarde se va a hacer la Universidad Central de Venezuela, la ciudad universitaria. Resuelven que el doctor Hernández se vaya a París y el doctor Hernández se va a París a estudiar y a prepararse para ser uno de los que va a dirigir el Hospital Vargas. En París estudia con 2 premios Nobel y se va a Berlín y su profesor le da un certificado de la alta cualidad bacteriológica que adquiere el doctor Hernández a su grado de competencia en el estudio de la histología de los tejidos y en el estudio de la bacteria. Nadie se preocupaba por eso en Latinoamérica en ese momento, porque se pensaba que los orígenes de las enfermedades eran de otra índole. El doctor Hernández regresa a Venezuela y empieza su labor en el Hospital Vargas al lado del doctor Rangel, a quien le encomiendan el laboratorio. También sabio como él, el doctor Rangel, y entra luego el doctor Rangel a dictar cátedra en la Facultad de Medicina y en Caracas, luego de su especialización en Europa. Allí entra también a la Academia de Medicina. La Academia de Medicina entonces está formada por eminentes caballeros como Luis Racetti, como José Gregorio Hernández, como Aníbal Dominici, que la preside, o como Isaac Bas, que resultan todos entrañables amigos del doctor Hernández. Podían discrepar en sus posiciones filosóficas, porque Racetti, por ejemplo, era el positivista
es decir, el creyente en las teorías de Adolfo Ernst, y desde luego pensaba en el evolucionismo y que el hombre descendía del mono. El doctor Hernández, como casi clérigo, porque era una especie de cura, de apóstol, pues defendía lo contrario. Y también el doctor Isaac Bass, su amigo. Ambos eran médicos de Miraflores, del Palacio, tanto con Cipriano Castro como con Juan Vicente Gómez. Sin embargo, las posiciones se ponían en la Academia de Medicina con respeto. Cuando empezó la teoría del evolucionismo, lógicamente Rasetti la asumió, en el sentido de que consideraba, de acuerdo con Darwin, que el hombre descendía del mono. Y tanto el doctor Bass como el doctor José Gregorio Hernández sostuvieron la teoría de la Iglesia Católica de que el hombre es una creación divina. Al final hubo un académico transaccional, vamos a llamarlo, muy inteligente también, que dijo, para que no haya conflictos en la academia, pongámonos de acuerdo en una cosa, en que el hombre desciende de un mono llamado Adán, pero que es hecho por Dios. Y ahí vino la transacción brillante y se mantuvo, como siempre, la amistad entre Rasetti y el doctor José Gregorio Hernández y el doctor Isaac Bass. En todo caso, el doctor Hernández renuncia a la academia porque siente el llamado de Dios que le indica que quiere ejercer voto de silencio y entrar en el sacerdocio en la Cartuja de Parma. A raíz de su muerte, el doctor Isaac Bass también quiso lo mismo, a raíz de la muerte de su esposa Carmen Otamendi de Bass, sobrina del doctor Ezequiel Zamora, pero su salud lo obligó a permanecer en Caracas y a seguir en su apostolado y en su ejercicio de la medicina. Cuando regresa a Venezuela y comienza a ejercer su apostolado desde el Hospital Vargas, era frecuente el atender a toda clase de personas, porque no discriminaba clases sociales. A los pudientes le cobraba 5 bolívares y desde luego a los que no podían no le cobraba nada. Asistía a la iglesia de la Pastora porque vivía precisamente cercana a la farmacia Amadores, donde se produce el terrible accidente que cega su vida. En una Caracas en que apenas había 700 choferes titulados, un chofer recién titulado arremete contra él y muere dándose contra el pavimento precisamente en la esquina de Dolores. Yo vivía de Amadores a Urapal, en La Pastora, en mis tiempos de estudiante, y siempre iba a la farmacia de Amadores y veía la placa que todavía está, la que no está todavía, porque de Amadores a Urapal está también el Museo Arturo Michelena, que era la casa de Arturo Michelena, el mejor pintor venezolano, y allí, en ocasiones, doña Lastenia Tello de Michelena, la esposa de Arturo Michelena, muerto ya Michelena, nos obsequiaba a los jovenzuelos Enrique Pérez Olivares y el suscrito con algunos bocetos de Michelena, lo cual no le dábamos en ese momento ningún valor. El legado que deja José Gregorio Hernández no solamente se limita a Venezuela, sino particularmente a Colombia y hasta Centroamérica. El Papa de los Papas
Juan Pablo II, la flor de las flores, lo declara beato. Si ustedes van a Roma con esa mundialidad de la cristiandad, van a observar que hay dos basílicas: San Pedro, que mira a occidente, y San Pablo, que mira a oriente. Por eso San Pablo fue el que cristianizó al oriente, y San Pedro el que cristianizó a Roma y luego envió a Santiago a la cristianización de Europa, de España, etc., mientras él permaneció en Roma. Y en San Pablo hay dos puestos vacíos en el frontispicio de la basílica, en la parte más alta de la basílica, que se refieren a un papa que es la flor de las flores. Para el momento que yo lo vi, ese sitio no estaba ocupado, y creo que ese flor de las flores es Juan Pablo II. Y para el anticristo, que puede ser un papa, porque el papado no escapa al pecado, y que en un video que hice sobre el cardenal Castillo Lara, después que defenestró y criticó al presidente Chávez en la procesión de la pastora, era el absoluto papabile hasta que entró en conflicto con el actual Papa Francisco. No fue nada franciscana en ese entonces la actitud del Papa Francisco de Bergoglio. Allí queda para la historia, ya fallecido, el Papa, el que iba a ser Papa, que era gobernador del Vaticano, Monseñor Castillo Lara, condenado luego a regresar a Venezuela. Creo conveniente que la Iglesia, una vez que ha beatificado y santificado a José Gregorio Hernández, erija ahora una iglesia apropiada para el santo José Gregorio Hernández. Como dice el rezo, es justo y necesario. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.